Relación. ¿Cuándo decimos que existe una relación entre dos conjuntos? Cuando hay una ley o una propiedad que hace corresponder a los elementos de ambos conjuntos. Al primer conjunto se lo llama conjunto de partida y al segundo conjunto se lo llama conjunto de llegada. Par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Cuando nosotros establecemos una relación entre dos conjuntos, decimos que está formado por pares ordenados. ¿Por qué ordenados? Porque importa el orden. El primer elemento corresponde al primer conjunto y el segundo elemento corresponde al segundo conjunto. Plano cartesiano. Si yo ubico dos rectas perpendiculares, me dividen al plano en 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. El eje horizontal se denomina eje de las abscisas. Sobre este eje se representa la X. De 0 para la derecha la X es positiva, de 0 para la izquierda la X es negativa. Sobre el eje vertical se ubica el eje de las ordenadas, que se simbolizan con la letra I. De 0 para arriba la I es positiva y por debajo del eje de las X la I es negativa. Cualquier punto que yo quiera ubicar en el plano debe estar bien delimitado cuáles son sus coordenadas. El primer valor siempre corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y. Así, si yo quiero ubicar el punto A de coordenadas 2, 3, estará ubicado en el primer cuadrante. Busco el 2 de la X y 3 de la Y y donde se encuentran ambos puntos estará ubicado el punto A. Función. ¿Cuándo decimos que una relación es función? Cuando a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Función de primer grado o lineal. A nosotros en esta matemática, o sea la matemática 1, nos corresponde trabajar con funciones de primer grado o lineales. ¿Por qué se llaman de primer grado o lineales? Veamos un ejemplo. Si yo tengo y igual a 2 por x más 1, la x tiene exponente 1, por eso se llama de primer grado. Y lineal porque al representar esta función me va a dar una línea recta. La x se llama variable independiente porque no depende de nadie, le doy valores arbitrarios, los que a mí se me ocurran. Y la y se llama variable dependiente porque para obtenerla depende del valor que le asigné a x y de la operación que tengo que hacer para obtener el valor de y. Así, en nuestro ejemplo, si yo tengo y igual a 2 por x más 1, debo reemplazar a la x por cada uno de los valores que yo le di. Multiplico por 2 y al resultado le sumo 1. Cuando hago este cálculo, los ubico en una tabla de valores. Representación gráfica. ¿Cómo hacemos para hacer la representación gráfica de esta función que dije que iba a ser una línea recta? Los mismos pares de puntos que están ubicados en la tabla de valores de un lado x y de un lado y, los traslado al plano cartesiano. Voy ubicando cada uno de esos pares, luego uno los puntos y obtengo una línea recta. Esta línea recta puede pasar por el centro de coordenadas o no. ¿Cuándo va a pasar por el centro de coordenadas? Cuando la función sea de la forma y igual a 2 por x, y igual a 3 por x, o sea, simplemente multiplico un número por x. Cuando no va a pasar por el centro,
cuando, además de multiplicar por el número, le sumo o resto otro valor. Por ejemplo, si tengo la función y igual a 2 por x más 1, va a pasar por 1. Si tengo la función y igual a 3 por x menos 2, la gráfica va a pasar por el punto menos 2. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, el exponente de la x me dice en cuántos lugares la gráfica va a cortar al eje de las x. Y sí, si se trata de una recta, puede cortar en un solo punto. Hago esta aclaración porque en las matemáticas siguientes vamos a ver funciones de segundo grado, de tercer grado, en donde se acortará en más de un lugar. Representación gráfica de una función lineal. Y igual a 3 por x menos 2. Hago la tabla de valores. Le doy 4 valores arbitrarios a la x, por ejemplo 0, 1, 2, 3. Y ahora voy a obtener los correspondientes de la y. ¿Cómo los obtengo? Reemplazando a la x que está en la función una vez por cada uno de los valores que le di. Por ejemplo, si la x vale 0, hago 3 por 0, 0, menos 2, menos 2. Cuando la x valga 1, 3 por 1, 3, menos 2, 1. Cuando la x valga 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Cuando la x valga 3, 3 por 3, 9, menos 2, 7. Ahora, esta tabla de valores la voy a llevar a la gráfica. Ubico los ejes cartesianos, el eje de las x y el eje de las y. Y voy marcando cada par de puntos. El primer par dice que si la x vale 0, la y tiene que valer menos 2. Marco el menos 2. Cuando la x vale 1 y 1, se encuentran los dos pares. Cuando la x vale 2, la y vale 4. Marco el punto. Cuando la x vale 3, la y vale 7. Marco el último punto. Uniendo todos estos puntos obtengo la recta que pasa por el punto donde la y vale menos 2, que es lo que les había comentado de que pasa por el origen de coordenadas si es de la forma y igual a un número por x. Si ya sumo o resto un número, la recta va a pasar por ese punto.